Parece el comienzo de una crónica de guerra. Japón tiene una larga y brutal historia pero el enemigo aquí no es una nación. No, es agua cayendo, corriendo, agitándose. Los sacerdotes la bendicen, los agricultores rezan por ella y los planificadores intentan contenerla con diques y con puertas, siempre un paso detrás de sus movimientos. Cada generación añade una nueva estrategia al manual, con diques más altos, bombas más inteligentes, mejores mapas, y cada generación aprende la misma lección. Respeta al mar, o él te enseñará. Esta es una nación que no solo se prepara para el desastre, sino que lo supera con ingeniería. Y los resultados son simplemente asombrosos. Desde ríos ocultos bajo Tokio hasta proyectos de construcción de muros que les dan pelea a sus vecinos chinos, el enfoque de Japón para la prevención de inundaciones es parte ciencia ficción, parte servicio civil. Algunos dicen que es exagerado, otros dicen que es genial. De cualquier manera, estas son las defensas contra inundaciones que han convertido a una de las naciones más propensas a desastres en la Tierra en un modelo de supervivencia, y hay que verlas para creerlas. Así que vamos a verlas, ¿de acuerdo? Pero antes de continuar con el episodio de hoy, unas palabras de nuestro querido patrocinador Surfshark. Mira, usar internet sin una VPN es como gritar tu información personal en una habitación llena de gente. Mi cabra rosa. Surfshark no solo oculta tu IP, también mantiene todo tu rastro digital fuera de la vista. Surfshark encripta todo lo que haces en línea y lo dirige a través de un servidor seguro. Así que ya sea que estés en Wi-Fi público, revisando correos electrónicos en el extranjero o tratando de acceder a contenido bloqueado por región, ellos te protegen. Una sola cuenta cubre dispositivos ilimitados, también bloquea anuncios y rastreadores, te alerta sobre datos comprometidos e incluso puede falsificar tu ubicación para mejores opciones de streaming. Y sí, es fácil de configurar y simplemente funciona en segundo plano. Así que ve a surfshark.com/mega o usa el código MEGA al pagar para obtener 4 meses extra de Surfshark VPN gratis. Privacidad, comodidad, 4 meses de regalo. ¡Qué oferta! Y ahora, volvamos al episodio de hoy. El templo subterráneo de Tokio contra las inundaciones. Ahora, bajo Tokio, se esconde una estructura asombrosa, una colosal catedral subterránea que no fue construida para fieles, sino para el agua de las inundaciones. Oficialmente llamada Canal Subterráneo de Descarga Exterior del Área Metropolitana, es la instalación subterránea de desvío de inundaciones más grande del mundo. Conocida más casualmente por su apodo G-Kans, tomado de su nombre en japonés, se ha convertido en un ejemplo icónico de defensa contra inundaciones con megaestructuras. En cuanto a lo mega que es, quiero decir, estamos en megaproyectos dentro de los proyectos secundarios. Estoy trabajando en nuevos estudios, como pueden notar, lo dice aquí. Bueno, imagina un espacio más largo que 2 campos de fútbol, 177 metros más ancho que la envergadura de un avión jumbo de 78 metros y lo suficientemente alto como para apilar un edificio de 5 pisos dentro, 18 metros, así empiezas a darte una idea. Y aún así, esas dimensiones son solo la parte principal, el enorme tanque de ajuste de presión donde se acumulan las aguas de la inundación. Una bóveda que está sostenida por 59 enormes pilares de concreto que pesan 500 toneladas cada uno, tan enormes que hacen ver a los grupos de turistas como hormigas en una tubería de drenaje. Este santuario subterráneo de la ingeniería civil nació de una necesidad urgente. El área metropolitana de Tokio se encuentra en una llanura plana y baja, atravesada por ríos que, si se dejaran a su suerte, convertirían barrios comunes y corrientes en Venecia en un día especialmente malo. Es un problema reciente también, causado por la rápida y extensa urbanización después de la Segunda Guerra Mundial, que cubrió de asfalto los arrozales y campos naturalmente esponjosos y absorbentes, dejando así que el agua de lluvia no tuviera a dónde ir más que a las casas de las personas. Y queremos enfatizar la palabra extensa aquí también, ya que en la cuenca que comprende el norte de Tokio y su área metropolitana circundante, la cobertura urbana pasó de solo un 5% en 1955 a más del 50% en la actualidad. Como resultado, para finales del siglo XX, quedó claro que los diques y desagües convencionales ya no iban a ser suficientes, así que los ingenieros optaron por pensar en grande, realmente en grande. Y así nació G-Kans, un río completamente subterráneo y auxiliar, por decirlo de alguna manera, al que se puede desviar toda esa escorrentía cuando llueve demasiado. La construcción comenzó en 1992 y después de 230.000 millones de yenes, que son aproximadamente 1.6 mil millones de dólares, el canal subterráneo de descarga se inauguró oficialmente en 2006. Y puedes decir lo que quieras sobre que eso es una cantidad enorme de dinero, pero ciertamente parece que obtuvieron lo que pagaron.
Como complemento a la cueva gigante principal de la que ya hablamos, también construyeron 5 monumentales pozos verticales de hasta 74.5 metros de profundidad, lo suficientemente profundos como para que la Estatua de la Libertad quepa dentro con algo de espacio de sobra. Estos pozos sirven como enormes desagües pluviales. Cuando caen lluvias intensas, el exceso de agua de los ríos desbordados se vierte en los pozos en lugar de inundar las calles de la ciudad. El agua luego corre a través de aproximadamente 6.5 kilómetros de túneles, cada uno de unos 10 metros de ancho, y después converge en el tanque principal. Desde ahí, un ejército de bombas, cada una impulsada por motores de turbina bastante potentes, puede expulsar 200 metros cúbicos de agua por segundo fuera del tanque y hacia el río Yodogawa, que lleva el diluvio hasta la bahía de Tokio sin causar daños. La capacidad total de este coloso subterráneo es impresionante. Todo el sistema puede contener hasta 670.000 metros cúbicos de agua de inundación a la vez, lo que equivale aproximadamente a 268 piscinas olímpicas llenas de agua. Afortunadamente, nunca ha sido necesario que contenga tanta agua, y esperemos que nunca lo sea. En su lugar, es mejor tener demasiadas medidas de seguridad, una solución sobrediseñada que pueda manejar una caída verdaderamente bíblica, por si acaso alguna vez llegara a suceder algo así. En promedio, se utiliza alrededor de 7 veces al año, lo cual, si lo piensas bien, es bastante. Eso es un promedio de 7 inundaciones al año que arruinan vidas y la economía, que son apartadas y llevadas al mar. Naturalmente, también podemos ponerle números al drenaje económico que esto representa, ya que en los primeros 18 años de operación del GECAN se ha evitado un estimado de 148.000 millones de yenes o aproximadamente 1.000 millones de dólares estadounidenses en daños por inundaciones. Es decir, no está lejos de pagarse por sí mismo por completo y todavía le quedan muchos años de operación. Aparentemente también, cuando te paras en la bóveda principal durante un recorrido, no te preocupes, solo los ofrecen en la temporada seca, se siente como de otro mundo y es fácil olvidar que este espacio no es un set de película de ciencia ficción ni la guarida de un supervillano. Es una pieza de infraestructura muy práctica, que la mayoría de la gente ni siquiera sabe que existe mientras sigue con su día, libres de tener que vadear el agua y vuelven a casa sin encontrarla a la deriva hacia el Océano Pacífico. Pero surge una pregunta, porque en realidad resulta que el GECANS solo protege una parte del Gran Tokio, algo que no es nada sorprendente si alguna vez has estado ahí y has llegado a apreciar lo increíblemente grande que es ese lugar. Entonces, ¿qué haces cuando un megadrenaje no es suficiente? Obviamente construyes más, ¿no es así? Los ríos ocultos de inundación de Tokio, los reservorios subterráneos. Así que, si el GECANS es el superhéroe de los túneles contra inundaciones de Tokio, sus hermanos menores y menos conocidos son más como los compañeros, silenciosos, invisibles, pero siempre listos. Estos ríos ocultos, como algunos los han empezado a llamar, pueden carecer del espectáculo de las colosales columnas y la capacidad del GECANS, pero en la protección diaria contra inundaciones son igual de vitales. Tomemos como ejemplo los estanques subterráneos de regulación de Furukawa, que sospechamos que tal vez fue una traducción un poco literal, ya que fue construido entre 2009 y 2017 y se encuentra debajo del distrito de Minato, el que tiene la Torre de Tokio, por cierto, y comprende un túnel de 3.3 kilómetros de largo y 7.5 metros de diámetro, que es capaz de almacenar hasta 135.000 metros cúbicos de agua de inundación. Eso equivale a 54 piscinas olímpicas, construido a un costo de 24.5 mil millones de yenes, aproximadamente 170 millones de dólares estadounidenses. Funciona como un desvío de emergencia cuando la lluvia sobrepasa los canales superficiales, desviando el agua por un pozo vertical de 52 metros hacia el túnel, que luego se llena y posteriormente se bombea de regreso para ser retornada río abajo una vez que la tormenta ha pasado. Nota también la sutil diferencia en la operación, ya que a diferencia del GECANS, que arroja el agua de inundación a lo largo del río Yodogawa, el diseño de Furukawa es más autocontenido. Recoge el agua y luego la devuelve cuando es seguro hacerlo. Su construcción fue, como era de esperarse dado todo lo que hay debajo de Tokio, un ejercicio de precisión extrema. La ruta del túnel pasa directamente debajo de los cimientos de rascacielos, líneas de alcantarillado y la línea de metro Namboku. Como resultado, los equipos tuvieron que perforar con precisión quirúrgica. Para evitar perforar accidentalmente el costado de un tren eléctrico de la serie 3000 y B, para no crear vibraciones lo suficientemente fuertes como para perturbar o incluso poner en peligro las diversas otras instalaciones subterráneas a su alrededor. ¿Recuerdas que dijimos que había más de uno de estos sistemas? Bueno, efectivamente, los estanques Furukawa eran en realidad el segundo depósito subterráneo de este tipo en la ciudad, siendo el primero inaugurado en 1997 para cubrir el río Kanda, otro cauce propenso a inundaciones en el oeste de Tokio. Ese proyecto en particular involucró un túnel de 4,5 kilómetros de largo que tenía 13 metros de ancho, y desde que se inauguró, el Kanda se ha comportado bien.
no ha habido inundaciones ni problemas. Y ahora incluso hay planes en marcha para quizás extender el túnel hasta la bahía de Tokio, creando efectivamente un segundo río Kanda debajo del original. Y si te preguntas cuántos sistemas como este existen, en total, el gobierno metropolitano de Tokio enumera 27 estanques de regulación a la Furukawa, así como otros 8 canales de desvío. Un tipo diferente de vía fluvial diseñada que puede ser tanto abierta como cerrada y que desvía el exceso de flujo del río por un camino alternativo durante las inundaciones. Sin embargo, este enfoque general, el de darle al agua diferentes lugares a donde ir, no es todo lo que Tokio hace para defenderse de las inundaciones, ya que la ciudad sigue construyendo diques tradicionales, barreras contra marejadas y terraplenes elevados. Y aunque algunos critican el costo, los ingenieros dicen que Japón no tiene otra opción más que construir bajo tierra. Simplemente no hay espacio para construir suficientes sistemas adecuados en la superficie y la alternativa, no hacer nada, obviamente es bastante imprudente. Sin embargo, esa mentalidad ha dado lugar a algunas de las obras de ingeniería subterránea más ambiciosas del mundo. En otras ciudades, la prevención de inundaciones significa cavar zanjas, rezar al dios de tu preferencia y abastecerte de costales de arena. Pero en Tokio, significa construir agujeros multimillonarios en el suelo que, con suerte, nunca tendrán que usarse por completo. La Gran Muralla de Japón. Así que, si los túneles subterráneos contra inundaciones de Japón muestran lo en serio que el país se toma las tormentas, sus defensas contra tsunamis revelan lo que pasa cuando esa misma seriedad se lleva al extremo. Verás, después del catastrófico terremoto de Tohoku en 2011 y el posterior tsunami, que mató al menos a 19.759 personas y destruyó 45.700 edificios, Japón lanzó una de las campañas de defensa costera más ambiciosas de la historia moderna. El objetivo: asegurarse de que nada como eso, ni siquiera algo parecido, vuelva a suceder jamás. El resultado: una cadena de muros de contención de casi 400 kilómetros de largo y hasta 14.7 metros de altura que ahora protege la costa noreste del país. Algunos, por razones obvias, han empezado a llamarlo la Gran Muralla de Japón. La construcción tomó más de una década y costó aproximadamente 820 mil millones de yenes, que son alrededor de 5.6 mil millones de dólares estadounidenses, y representó una de las obras de ingeniería civil más grandes de Japón, lo cual realmente dice mucho considerando su ilustre historia en este tipo de proyectos. Japón tampoco era ajeno a los muros de contención antes de 2011. Pueblos como Daro, devastados por tsunamis en 1896 y 1933, ya habían construido barreras extensas. El sistema de muros de contención doble de 10 metros de altura de Taro se completó en la década de los 50 e incluso había recibido una versión temprana del mismo apodo de Gran Muralla que acabamos de ver. Muchos ingenieros habían asumido que estos muros podrían resistir todos los tsunamis, excepto los más raros, ya que fueron diseñados para soportar olas de hasta 8 metros, y durante décadas eso se mantuvo cierto, pero luego llegó el 11 de marzo de 2011. En ese fatídico día, un terremoto de magnitud 9 provocó un tsunami con olas de hasta 50 metros de altura. Taro, el muro de contención existente, que durante mucho tiempo se consideró casi impenetrable, fue superado fácilmente. No fue más que un obstáculo menor ante un embate tan feroz de agua. El pueblo quedó devastado, con 181 personas que perdieron la vida solo ahí, a pesar de las defensas. En otros lugares, de manera similar, las barreras de concreto fueron sobrepasadas y simplemente destruidas por completo. Japón había planeado para lo que pensaban que sería el peor de los casos, pero sus estimaciones estaban muy lejos de la realidad y sus defensas simplemente no fueron lo suficientemente buenas. Sin embargo, la respuesta nacional fue igual de rápida que audaz. Si los muros antiguos no eran lo suficientemente altos, los nuevos lo serían. Así de simple. Punto final. Sin peros ni excusas. Pero los ingenieros japoneses no solo construyeron muros más altos, también los hicieron más inteligentes, incorporando en los nuevos muros marinos cimientos más profundos de hasta 25 metros en los casos más extremos, además de bloques de concreto entrelazados, núcleos reforzados y elementos disipadores de oleaje. Algunos, en las zonas más vulnerables, incluso incluyen membranas geotextiles para mantener todo unido en caso de que el agua los sobrepase. El principio rector aquí es que el muro puede que no detenga completamente la ola. Eso tuvo que aceptarse como un hecho después de 2011, pero debe permanecer en pie, disminuir la fuerza y dar tiempo a los que están del otro lado para que puedan dirigirse a las colinas. Sin embargo, esta nueva gran muralla ha generado debate. Los críticos dicen que ha cambiado la naturaleza misma de las comunidades costeras. Donde antes había vistas abiertas, ahora hay barreras de concreto. Algunos residentes se sienten encerrados. Los pescadores dicen que el muro ha separado a los pueblos de sus lazos históricos con el mar. También hay preocupación por la complacencia. Confiará la gente demasiado en el muro y no se molestará en evacuar cuando realmente deberían hacerlo. Algunos científicos también están preocupados de que estas barreras incluso puedan resultar contraproducentes.
Si se rompen, podrían atrapar el agua tierra adentro como una represa. Al momento de escribir esto, en 2025, el proyecto finalmente está entrando en su tramo final. Según un documento gubernamental publicado en agosto del año pasado, 2024, después de más de una década de excavaciones, vertidos, reubicaciones y reconstrucciones, el gobierno ahora dice que ha alcanzado la fase de finalización general para las regiones afectadas por el tsunami. La mayor parte de la infraestructura dura, los muros de contención, las viviendas, los 570 kilómetros de nuevas carreteras ya se han tachado de la lista. Lo que queda son los toques finales, reutilizar las antiguas zonas de reubicación, mejorar el comercio local de mariscos y ayudar a los últimos evacuados a instalarse adecuadamente. La meta para terminar todo: marzo de 2026. Y antes de cerrar este capítulo, considera esta pequeña historia extra para un poco más de contexto. En 1972, el alcalde de un pueblo llamado Fudai, Kotoku Wamora, impulsó la construcción de una compuerta de 15.5 metros a través de la cala local. Tomó 12 años construirla y fue ampliamente ridiculizada como una exageración, llamando a Kotoku un tonto, paranoico y todo tipo de palabras que harían que este video se desmonetizara un poco. Pero luego, cuando el tsunami de 2011 golpeó, aunque el muro de Fudai fue sobrepasado, no falló. Redujo la fuerza de la ola lo suficiente como para salvar al pueblo, así que mientras las comunidades vecinas fueron destruidas, Fudai permaneció en gran parte intacto. Un residente dijo después: sin él, Fudai habría desaparecido. Y esa, en última instancia, es la apuesta con estas estructuras. Pueden ser costosas, intrusivas e incluso un poco brutalistas, pero existen por un solo propósito: interponerse entre comunidades enteras y la aniquilación. En un país como Japón, donde el mar da y quita con la misma ferocidad, estaríamos mintiendo si dijéramos que nos parece un esfuerzo en vano. Superdiques reinventando la humilde orilla del río. A veces, la defensa contra inundaciones no se trata de construir más alto o cavar más profundo, sino de ir más ancho, mucho, mucho más ancho. Aquí entran los superdiques de Japón, quizá el menos espectacular visualmente, pero el más silenciosamente revolucionario de todos sus megaproyectos contra inundaciones. La idea detrás de ellos es simple. Toma un dique tradicional, que normalmente tiene de 20 a 30 metros de ancho en su base, y como su nombre lo indica, hazlo súper grande, resultando en un dique que puede tener hasta 300 a 500 metros de ancho. El concepto nació a finales de los años 80, cuando los urbanistas de Tokio empezaron a preocuparse por las llamadas zonas de 0 metros, áreas bajas al nivel o por debajo del nivel del mar que bordean los ríos Arakawa y Sumida. Estas áreas albergan a millones de personas y contienen infraestructura crítica, y como resultado, una sola ruptura en el dique podría inundar túneles del metro, torres de oficinas y barrios enteros en cuestión de horas. Después de algunos sustos, Tokio decidió replantear el diseño de la ribera desde cero. El resultado: un dique tan ancho y de pendiente tan suave que incluso si se desborda, no colapsa. Simplemente se convierte en un lago poco profundo tierra adentro, drenándose lentamente sin fallas catastróficas. Los beneficios de este enfoque son enormes. Primero, es prácticamente imposible de romper. Incluso un desbordamiento sostenido no erosiona la pendiente interna como lo haría en un dique convencional de lados empinados. En segundo lugar, la gran anchura le da una resistencia incorporada a los terremotos, algo sumamente importante en una ciudad que se encuentra sobre múltiples fallas geológicas. Y en tercer lugar, a diferencia de la mayoría de las barreras contra inundaciones, los superdiques en realidad crean terreno utilizable. En lugar de una franja estrecha de diques con un camino de mantenimiento, ahora tienes espacio para parques, viviendas, tiendas, incluso distritos enteros. Para que esto funcione en ciudades densamente pobladas, Japón vinculó la construcción de diques con la remodelación urbana. Cuando los antiguos sitios industriales o bloques de viviendas a lo largo del río necesitan renovarse, el gobierno interviene, se limpia el sitio, se construye una plataforma masiva de relleno compactado de ingeniería y luego la ciudad se reconstruye, solo que más alta y más segura que antes. Es un caso raro donde el control de inundaciones y el embellecimiento de la ciudad realmente van de la mano, pero aquí estamos. Sin embargo, el proceso no es rápido. Un proyecto piloto en Tokio es un distrito llamado Dachi, que construyó un superdique de 1.3 kilómetros de largo que ahora alberga un parque y edificios residenciales, todos situados por encima de la llanura de inundación. Otro proyecto en el este de Tokio combina la protección contra inundaciones con la vida moderna en rascacielos, y la mayoría de los residentes no tiene idea de que sus edificios están construidos sobre lo que esencialmente es un megadique cubierto de vegetación. Osaka también ha adoptado este enfoque a lo largo del río Yodo, pero estos proyectos son lentos y costosos, especialmente en áreas que ya están desarrolladas. Hasta hace unos años, solo se habían completado 2.3 kilómetros de superdiques en Tokio, con otros 6 kilómetros en construcción. A este ritmo, cubrir todas las zonas vulnerables, si es que es posible, tomará décadas, quizás incluso siglos. Aún así, los planificadores siguen comprometidos. Los ingenieros de Japón ven los superdiques como una solución a largo plazo, una de la que se beneficiarán las futuras generaciones, incluso si toma toda una vida construirlos.
Y considerando el riesgo creciente de megatormentas impulsadas por el clima, es difícil criticar su lógica. El esfuerzo de ingeniería en sí mismo también es enorme. Cada sección implica mover millones de metros cúbicos de tierra. Las bases deben ser cuidadosamente estratificadas con núcleos de arcilla y capas de drenaje para evitar el hundimiento o la erosión. En corte transversal, un superdique terminado se asemeja a una pirámide, del ancho de un pequeño pueblo. Más o menos. Los superdiques, lo admitimos primero, son menos dramáticos que los muros o túneles, pero su ambición no es menos gigantesca. Reflejan la mentalidad de gestión de desastres de Japón. Si no puedes sacar a la gente del peligro o construir un enorme muro, remodela el terreno bajo sus pies para que puedan mantenerse seguros donde están. Es lento, costoso y políticamente complicado, pero definitivamente funciona. El rompeolas titánico de Kamish. Sin embargo, para Japón, no todas las historias de mega ingeniería contra inundaciones son un éxito. A pesar de toda la destreza de Japón, hay algunos proyectos que terminaron en un desastre absoluto y fallaron cuando más importaba. Y en ningún lugar esto es más evidente que en el caso del rompeolas de Kumashi, una estructura que era enorme, ambiciosa y, en última instancia, impotente ante aquello mismo para lo que fue construida para resistir. Ubicado en la bahía de Kumashi, en la prefectura de Iwate, este no era cualquier muro de contención. Este era el rompeolas contra tsunamis más profundo jamás construido. Un rompeolas siendo una estructura en alta mar diseñada para absorber o desviar las olas entrantes y proteger la costa que se encuentra detrás de él. Y en ese momento era un símbolo récord mundial de la ingeniosidad japonesa. La construcción comenzó en 1978 y no terminó hasta 2009. Esos son casi 30 años de esfuerzo meticuloso y trabajo de concreto en el océano. Al terminarse, el rompeolas se extendía 1.9 kilómetros a través de la bahía, se sumergía 63 metros de profundidad y había costado casi 220.000 millones de yenes o alrededor de 1.500 millones de dólares exteriormente. Era una maravilla. Filas de enormes estructuras de concreto cuidadosamente encajadas en una de las trincheras costeras más profundas de Japón. Komachi, un pueblo golpeado regularmente por tsunamis, no era solo una barrera. Era una promesa de que la próxima vez sería diferente, que la próxima vez estarían preparados. ¿Y por qué no habrían de pensar eso? Había sido diseñada explícitamente para mitigar el tipo de tsunamis que Kamai Kumashi ya había presenciado, que normalmente tenían entre 8 y 10 metros de altura. El modelo decía que funcionaría, que reduciría la altura de las olas en un 40%, tal vez más, que retrasaría la oleada, les daría tiempo a las personas para salir. Incluso se hablaba al principio de que podría reactivar la economía local. Decían que la inversión seguiría a la seguridad. Pero al final, nada de eso importó el 11 de marzo de 2011, cuando, como ya sabemos, ocurrió el terremoto de Tohoku. En Kumashi, el tsunami de ese día no fue de 8 metros, ni de 10. Tenía 20 metros de altura cuando arrasó con todo. El rompeolas hizo su trabajo. Brevemente, con algunos informes que sugieren que retrasó la primera ola por unos valiosos minutos, lo suficiente para que algunos pudieran huir, pero luego el océano no se detuvo. Pasó por encima del muro y luego golpeó su parte trasera como un martillo. Lo que vino después fue devastador. El rompeolas no pudo soportar más y simplemente se hizo pedazos. Enormes bloques de concreto, cada uno del tamaño de un camión, fueron arrancados del lecho marino y arrojados a la orilla como escombros. El agua, ahora sin obstáculos, se precipitó hacia la ciudad. Las casas desaparecieron, los negocios se esfumaron y se perdieron 1.064 vidas. A pesar de su escala y sofisticación, la barrera contra tsunamis más profunda del mundo solo resistió unos minutos y al hacerlo no solo derribó edificios, rompió la confianza. Porque si una estructura tan enorme, tan costosa, tan sobrediseñada no pudo resistir, entonces, ¿qué podría hacerlo? Algunos investigadores incluso sugirieron después que tal vez empeoró las cosas. Al romperse, como dicen, pudo haber canalizado el agua en direcciones inesperadas, creando corrientes caóticas, lanzando escombros y amplificando la destrucción en algunas áreas. Una fortaleza se había convertido en un ariete. Sin embargo, llamarla un fracaso total probablemente sea un poco injusto. Algunos funcionarios sostienen que la demora, aunque mínima, sí salvó vidas. Un trabajador portuario incluso dijo después que su familia sobrevivió solo porque el muro les dio 6 minutos extra para correr y el llamado milagro de Kumashi permitió que cientos de escolares evacuaran con éxito, muchos de ellos guiando a adultos hacia un lugar seguro. Frente a una ola tan alta y tan rápida, 6 minutos parecen toda una vida. No es suficiente para salvar una ciudad, no es suficiente para salvar a toda su gente, pero sí lo suficiente para salvar a algunos de ellos. Después comenzó el debate. ¿Debería reconstruirse? ¿Podría mejorarse?
Al final, la respuesta es no, realmente no. El rompeolas fue restaurado parcialmente con especificaciones más modestas, pero nadie se apresuró a repetir el original. En cambio, la atención se centró en mejores sistemas de evacuación, redes de alerta y defensas blandas como los bosques costeros. Irónicamente, en ese último punto, la barrera de pinos centenarios de Kumashi, un muro natural de una época más sencilla, resistió mejor que el monstruo de concreto de la modernidad que tenía al lado. Aún así, el rompeolas no desapareció de la memoria, para nada. Se volvió leyenda, una advertencia en la ingeniería civil japonesa, el proyecto definitivo, demasiado grande para fallar, que de todos modos falló. Sin embargo, lo que más nos recuerda la historia de Kumashi es que por muy buenos que sean los modelos, la naturaleza no siempre sigue el guión. La ingeniería puede ser brillante, puede ser hermosa, pero no puede hacer que el mundo sea seguro. No completamente, no para siempre. Así que sí, el rompeolas fue una maravilla y sí fue un monumento a la determinación humana, pero también fue una advertencia de que no todas las batallas contra la naturaleza se pueden ganar con altura, profundidad o varilla de refuerzo. Hay tormentas que no puedes superar construyendo, solo puedes intentar sobrevivirlas. Conclusión. Entonces, al final, ¿a qué suma todo lo que hemos visto hoy? Bueno, suma túneles que podrían tragarse rascacielos, muros marinos que dividen el horizonte y diques lo suficientemente anchos como para construir barrios enteros sobre ellos. Las defensas contra inundaciones de Japón son el producto de un país moldeado, a veces de manera bastante literal, por los desastres. Una nación que no solo se prepara para las catástrofes, sino que trata de anticiparlas, superarlas y, cuando es necesario, construir más allá de ellas. Algunas de estas defensas son triunfos, otras son advertencias, pero ya sean cavernas subterráneas del tamaño de estadios, rompeolas más altos que la mayoría de los edificios de departamentos o superdiques cubiertos de pasto que también funcionan como parques urbanos, todas reflejan la misma realidad. Japón toma en serio la amenaza del agua y la enfrenta con ingeniería audaz, atrevida y a veces hasta extraña. ¿Demasiado ingenierizada? Posiblemente. ¿Demasiado preparado? Definitivamente, pero con tanto en juego, quedó demostrado de manera grave en 2011. Pero a menos que pensemos que Japón podría tener la idea correcta aquí, porque a medida que suben las aguas y los riesgos siguen aumentando, la elección ya no se trata de ambición, se trata de sobrevivir. Y si eso significa concreto por kilómetros y túneles que esperas nunca tener que usar, bueno, es mejor que preguntarte demasiado tarde si debiste haber construido algo más grande. Gracias por vernos.